Compañeros, pues un gusto saludarlos y comentarles que el día de hoy vamos a platicar el tema de los diseños factoriales fraccionados. ¿Y por qué es importante el tratamiento de este tema? Bueno, pues porque, una disculpa, porque en muchas ocasiones nosotros no vamos a tener la oportunidad de tener suficiente información para poder llevar a cabo un diseño experimental completo. Como habíamos comentado en sesiones anteriores, los diseños factoriales completos están recomendados únicamente para que puedan trabajar entre 2 y 5 factores. Pero ya inclusive en 5 factores ya se empieza a tornar la situación un tanto compleja con respecto del manejo de la información. Y pues de esa necesidad surge la teoría de los diseños factoriales fraccionados, que básicamente es, pues sí, en realidad perder un poco de información, pero que se trata que esa pérdida de información sea lo menos significativa posible. Bajo el enfoque de un diseño factorial fraccionado, nosotros tenemos cierto grado de importancia de acuerdo a los elementos que conforman el modelo matemático. Llámese interacciones de efectos individuales, interacciones dobles, triples, cuádruples, quíntuples, dependiendo del número de factores que nosotros vayamos a considerar en nuestro análisis. Y precisamente para eso se tomó esta tablita que ustedes están viendo en pantalla. Fue un extracto del libro de análisis y diseño de experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara, en donde sugiere cuáles son los números de efectos que son tanto no ignorables como ignorables. Y de aquí es de donde surge toda la parte de la teoría. Miren, por ejemplo, en el diseño 2 a la 2 tengo únicamente 3 efectos. Sabemos que son 2 efectos individuales y uno de interacción. En el caso de este tipo de diseños, yo no puedo ignorar ninguno. Es decir, que todos son importantes. ¿Sí? Interacciones, ustedes observan, son interacciones doble y efectos individuales. Y por eso dice aquí que son 0 efectos ignorables. En el caso de un diseño 2 a la 3, tengo un total de efectos de 7, que son 3 efectos individuales, 3 efectos de interacción doble y un efecto de la triple. Y observen cómo aquí dice que hay un efecto ignorable. ¿Y cuál es el efecto que podemos dejar fuera? Bueno, pues según la teoría de diseños factoriales fraccionados, las interacciones a partir de las interacciones triples no son significativas estadísticamente hablando, por lo tanto de ahí nos podemos agarrar para poder quitar información o quitar una interacción y reacomodar el diseño de tal manera que podamos obtener exactamente las mismas conclusiones con menos datos y con una pérdida de información pues relativamente irrelevante, no significativa. Muy bien. Entonces, continuando con la tablita, podemos observar que el diseño 2 a la 4 tiene 15 efectos, de los cuales 10 no son ignorables. ¿Cuáles son esos efectos que no son ignorables? Pues bueno, son las interacciones dobles y los efectos individuales. Por lo tanto, puedo dejar fuera a 5 efectos.
Y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, del 2 a la 5 podríamos, considerando que tengo 31 efectos en total, que si ustedes recuerdan de todo el desglose de los efectos que se hizo en clases anteriores, pues eran 31 términos, ¿no?, que se tienen que estimar. Evidentemente, con una cantidad tan grande de información, llega el punto donde pues se pierden los grados de libertad para el error. No hay suficiente información para poder estimar nuestra tabla nova y por lo tanto ya no es manejable un diseño experimental. De los efectos que podemos mantener en el modelo son 15 y 16 son ignorables. Imagínense la cantidad de información que a veces venimos manejando en un diseño y que no es relevante. Precisamente por eso es que nace esta técnica, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 7, en total son 42 efectos ignorables, 99 efectos ignorables y 28 no ignorables. Entonces realmente la pérdida de información no es, no es importante en el caso de que se realice una fracción del diseño. ¿Y qué es un efecto, un diseño fraccionado? Pues miren, la diferencia radica aquí. Yo tengo un diseño 2 a la K. Vamos a pensar en un diseño 2 a la 4. ¿Sí? Pero lo digo, esto lo voy a poner como ejemplo, no un 2 a la 4. Un 2 a la 4 sabemos que tiene 16 corridas experimentales. Pero vamos a imaginar que no tengo la suerte de tener esas 16 corridas experimentales por la causa que ustedes digan y manden. No me dieron permiso de sacar tantas muestras, es demasiado caro, no va con las políticas de la persona a la cual estoy realizando el experimento, de desperdiciar tanto material. N causas, puede haber muchas causas que me obliguen a no poder tener toda la información disponible. Ya ni se diga replicarla, ¿no? O sea, si no puedo tener el diseño completo, pues la réplica se vuelve todavía menos factible. Y digo, bueno, tengo 8 datos nada más, ¿sí? O sea, no es que tenga yo los 8 datos. ¿Qué puedo hacer para trabajar con menos información? Pues una de las cosas que podemos hacer, que es la recomendable, es únicamente correr la mitad del diseño y con esa mitad poder obtener la información relevante de todo el diseño experimental. Y bueno, ¿cómo se va a dividir? Pues es muy simple. Si yo digo 2 a la 4 y lo quiero dividir entre 2, estaremos de acuerdo que este tiene un exponente 1. Por leyes de los exponentes, 2 a la 4 estaría siendo restado por un 1. Por lo tanto, el diseño resultante es un diseño 2 a la 3. Ah, pero en el diseño 2 a la 3 me estaría haciendo falta una interacción, ¿no? Porque yo tengo un planteamiento de diseño 2 a la 4 y voy a correr 2 a la 3, ¿sí? Para esto necesitamos hacer la estimación de todos los factores de acuerdo con la última parte de la información que perdemos, ¿sí? En el 2 a la 4 puedo tomar como base la interacción cuádruple, que es la menos significativa, ¿verdad? Y pues bueno, de aquí, de esta parte, se va a desprender un concepto muy importante en el diseño de experimentos, que es tanto la fracción generadora como el efecto de alias. Y el efecto de alias lo único que quiere decir es que unos efectos son equivalentes a otros. Por lo tanto, yo puedo, con una parte de la fracción, con una fracción del experimento, puedo hacer la estimación de todas las combinaciones para el diseño factorial que yo partí. Es decir, con un 2 a la 3 calculado de acuerdo a los efectos de alias, yo puedo estimar los efectos del 2 a la 4, siempre estando conscientes de que va a haber cierta parte de la información que se va a perder.
porque realmente estoy quitando una fracción del modelo. Sin embargo, como les comenté al inicio de la grabación, esa información tiene que ser lo menos significativa posible. ¿Para qué? Para que realmente la información que obtenga pues sí sea valiosa. Entonces, ¿qué es lo que cómo le vamos a hacer para proceder y cómo saber cuáles son las corridas que yo tengo que considerar en mi análisis? Bueno, vamos a mover un poquito esto de aquí. Para poder calcular las corridas de un diseño factorial fraccionado, vamos a tomar como base la fracción que perdí. En el caso del 2 a la 4, estaremos de acuerdo que tengo posibilidad de calcular interacciones hasta interacciones cuádruples. Por lo tanto, voy a tomar como base y vamos a llamarle a esto, vamos a llamar y tomamos nada más la pura fracción de la interacción cuádruple. A, B, C y D. Estoy poniendo como ejemplo un 2 a la 4, ojo con esto. Entonces, esta I A, B, C, D la vamos a llamar el generador de la fracción. ¿Sale? Y de aquí vamos a ir sacando pedacitos de nuestra fracción y vamos a ir viendo los efectos de alias. ¿Sale? Como les digo, el efecto de alias es poder decir que un elemento, que un efecto, perdón, es estimable mediante otro. Ahora, según la literatura, lo que vamos a ejecutar es una operación, una multiplicación de módulo 2. Esta multiplicación de módulo 2, de la cual no le vamos a entrar por cuestiones de tiempo, básicamente dice que si yo elevo al cuadrado un efecto cualquiera, mi resultado va a ser la unidad. ¿Sale? Esto hace la multiplicación de módulo 2. ¿Por qué? Porque realmente estamos trabajando con elementos binarios. ¿Sale? O sea, es menos 1 o es 1, por lo tanto, pues es una situación binaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo quiero estimar o quiero saber a cuál efecto voy a estimar con el factor A, basta con multiplicar a por la fracción generadora. Entonces, si yo multiplico a por esto de acá, pues estaríamos de acuerdo, tendría a por i igual a por a, y esto es a al cuadrado, por b, por c, por d, ¿sí? Y este elemento pasa a ser un 1, por lo tanto el factor a equivale a la interacción triple BCD. Son iguales. No va a ser necesario calcular la interacción triple porque ya vimos que no es significativa. Entonces aquí entra otro concepto, el concepto de resolución. ¿Sí? Hay diseños factoriales de resolución 3, de resolución 4 y de resolución 5. ¿Sí? En el caso de los diseños factoriales de resolución 3, que esos ocurren en el diseño 2 o la 3 cuando lo fracciono, que no es recomendable porque ahí sí se pueden sacar réplicas, es más factible, pero pues sí pudiera darse el caso en los que una interacción triple de un diseño 2 a la 3 pueda utilizarse como fracción. Entonces, un diseño de resolución 3 es en los cuales los efectos individuales están en alias con los efectos de interacción doble. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque uno de resolución 3, un diseño de ese tipo, va a confundir el efecto individual con el efecto de interacción doble. Y acuérdense que esos, para esta clase de teoría, sí son importantes. Entonces, de lo que se trata es de que podamos estimarlos de manera limpia, es decir,
que yo, si voy a asociar un efecto individual con alguna otra fracción, lo que es deseable es que ésta caiga con una fracción que no sea significativa. Pero en el caso de resolución 3, todos los efectos individuales están en alias con las interacciones dobles. Entonces aquí entra otro concepto que se llama el concepto de confusión. Entonces, ese también lo vamos a platicar en otro momento. ¿Sale? Luego vienen los diseños de resolución 4. Los efectos de resolución 4 es que los efectos individuales están en alias con interacciones triples o superiores, que es el caso de ahorita. Si este está, el efecto A, que es individual, está en alias con una interacción triple que no es significativa. Por lo tanto, se estima limpiamente. O sea, no tengo que relacionarlo con ningún alias. El problema con la resolución 4 es que las interacciones dobles están en alias con otras interacciones dobles, lo cual hace que exista confusión en la parte de las interacciones solamente las dobles. Y para el caso del de resolución 5, ese de resolución 5, las interacciones tanto individuales como dobles están en alias con interacciones triples y de orden 4 o cuádruples. Es decir, esos efectos se estiman limpiamente y nos quedan únicamente el efecto individual y la interacción doble, que son las realmente importantes. Las otras quedan fuera de contexto o quedan como no significativas. Entonces, este es de resolución 4, el que estamos resolviendo. Ahorita vamos a resolver el 3 para que vean lo que les comento y el 5. Entonces, si yo quiero estimar al efecto B, sucede lo mismo. Tendría que multiplicar B por este y ahora queda B al cuadrado. Entonces, el efecto B está en alias con ACD. El efecto C está en alias con ABD. Y el efecto D está en alias con ABC. Perdón. ABC. ¿Sale? Entonces, si yo estimo el efecto A, realmente también estoy estimando al efecto BCD. Si estimo a B, estoy estimando a ACD. Si estoy en C, estimo a ABD y en D a ABC. Es decir, estos se estiman limpiamente. Lo deseable es que esto ocurra, que el efecto individual esté asociado con interacciones no significativas. Aquí es donde viene el problema. Si yo quiero al efecto AB, ¿cómo quedaría? Pues tengo que multiplicar a B por esto. Entonces estaría generando otra interacción doble, CD. Si quiero a AC, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener como resultado BD. Y si quiero AD, voy a tener como resultado a BC. ¿Sale? ¿Por qué? Se elevan al cuadrado únicamente las que estoy considerando de este lado. Y esto es donde tengo la confusión. Como les digo, de las triples para adelante no son significativas, solamente son los efectos individuales y las interacciones dobles. Es por eso que en algún punto, recuerdan que les comentaba, que las interacciones solamente se hacen las interacciones dobles, porque realmente esas son las significativas. Las triples y cuádruples es sumamente difíciles que ocurran. ¿Sale? Esto entonces quedamos que era un experimento de resolución 4. Ahora vamos con el de la resolución 3. El de resolución 3 de manera general tiene un generador que es ABC y normalmente son planteados a partir de diseños factoriales cuando estoy trabajando con mitades de un 2 a la 3 que disminuía de un 2 a la 2 bajo esta lógica, bajo la lógica de acá. Entonces, si yo quiero los efectos individuales aquí con este de acá, tendríamos que A es igual a BC y esto es un problema. ¿Por qué? Porque esto va a haber confusión entre el individual y la interacción doble BC. Luego, si quiero AB,
voy a tener a la interacción AC, y si quiero AC, voy a tener a la interacción AB. Entonces, el efecto C estima a B, el efecto B estima a C y el efecto A estima a BC. Estas son de resolución 4. No, esa es la resolución 3, la 4 ya la platicamos acá. Y vamos con el de resolución 5, donde normalmente se generan a partir de un diseño 2 a la 5 que bajo a 2 a la 4. ¿Sale? Y quito la última interacción, que es la menos significativa. De ahí, de las menos significativas, es de donde parten las fracciones generadoras. Entonces, si yo quiero a A, queda en alias con B, C, D, E. Y esto sí es deseable, porque A está asociado con una interacción de cuarto orden que no es significativa, por lo tanto, este se va a estimar limpiamente. Lo que ocurra con esta no importa. B va a ser igual a C, D, E. C va a ser igual a B, D, E. D va a ser igual a B, C, E. Y E es igual a B, C, D. Ahora vamos con las interacciones dobles que van a quedar en alias con interacciones triples que tampoco son significativas. Entonces tendríamos AB igual a perdón, no puedo repetir, sería igual a C de E, a C es igual a B de E, a D es igual a B, C, E, y luego a E es igual a B, BCD. Luego BC igual a DE. Voy a continuar acá. BD es igual a CE. BE es igual a ACD. Luego CD es igual a BE. Y por último CE va a ser igual a BD. Entonces aquí todas están relacionadas con alias, que son interacciones no significativas. Por lo tanto, estos efectos se estiman limpiamente. ¿Sí? No hay ningún problema, pero solamente se estiman los de interacción doble y la interacción, perdón, y el efecto individual. Y ustedes dirán, ¿y todo esto como para qué nos va a servir? Pues bueno, nos va a servir para poder generar nosotros solamente pedazos de un diseño factorial considerando información que sí es realmente importante. Vamos a ver el ejemplo del tequila, que es un ejemplo que yo les había encargado y que concluimos que no era posible resolverlo mediante los métodos que nosotros habíamos visto, es decir, considerar el modelo matemático con todas las interacciones y tan solo tener 32 datos disponibles. Pues obviamente, si hubiéramos tenido 3 o 4 réplicas del experimento, no habríamos tenido problemas con los grados de libertad, pero como había una réplica, que es a veces lo que ocurre, como les decía al inicio,
porque no tengo tanta información disponible, ya sea que porque no me alcanzo, ya sea porque no me dejaron obtenerla o porque inclusive se puede llegar a perder información. Bueno, vamos a ver qué sucedería si nosotros le aplicamos una fracción. Aclaro que estos experimentos que estamos comentando aquí son fraccionados a la mitad. Puedo tener la cuarta parte, ¿eh? O puedo tener otro pedazo. Para eso es que si nosotros tengo un experimento 2 a la k, un número cualquiera de factores, y un 2 a la p, en el entendido de que un 2 a la 1 es la mitad, 2 a la 2, pues es un 2 a la 4. Sería 4, ¿no? Entonces estaríamos partiendo el experimento en una cuarta parte. Podemos hacer un 2 a la 3, que son 8, pero una octava parte del experimento. De aquí es donde nace la notación, por la misma lógica de acá, que esto es un diseño 2 a la k menos p. ¿Sale? Y por eso se llaman así. Muy bien. Vamos entonces, ¿les parece bien? A ver qué sucedería o cuáles son ¿cómo les explico? ¿Cuáles son las, eh, las fracciones o los tratamientos que debo de considerar para correr una mitad? Ah, otro detalle que se me estaba pasando. Al partir una mitad estaremos de acuerdo que voy a tener dos pedazos, ¿sí? Yo puedo elegir cualquiera de los dos pedazos para hacer el experimento. Ya sea que por un lado ocupe la fracción generadora, por ejemplo, A, B, C, D, E, o puedo utilizar la fracción complementaria, que no es otra cosa que decir menos A, B, C, D, E. Se le cambia el signo y obtengo los tratamientos restantes, es decir, los que no elegí en la primera mitad salen con la fracción generadora, pero solamente necesito analizar una de las dos fracciones. Si no, no tiene sentido. O sea, si yo quiero analizar las dos, ¿para qué lo partí? Mejor lo hubiera generado completo, ¿no? Bueno, vamos a pasar aquí a una hojita de Excel, que ya tengo por acá destinada, en donde están todo el tratamiento completo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es el diseño completo. Vamos a tomar únicamente una parte del diseño. Es decir, si yo aplico 2 a la 4 menos 1, 2 a la 5 menos 1, que es decir, estoy partiendo ese diseño factorial en 2, son 32 corridas. Si yo tomo solamente la mitad, voy a tener 16 corridas. Y esas 16 corridas corresponden a un diseño factorial 2 a la 4. ¿Sale? Ahora, quedamos también por acá, por las fracciones generadoras, que todos los efectos se pueden estimar mediante esta interacción. En este caso, yo lo que voy a retirar va a ser al factor, al tratamiento E. Lo vamos a volar y lo vamos a estimar mediante esta fracción. Es decir, tengo que multiplicar A por B por C por D. Y de ahí va a salir el tratamiento o la combinación que vamos a utilizar. Entonces, vamos a tomar del diseño solamente la mitad. ¿Sale? Copiar y voy a generarlo acá. Solamente los tratamientos. Hasta aquí. ¿Sí? Y nos vamos a ir acá, pegar. ¿Sale? Entonces, el factor E lo vamos a estimar mediante la multiplicación de todos los demás. ¿Por qué? Porque así nos dice el alias.
¿sí? Que E es igual a la multiplicación de ABCD. Entonces aquí vamos a decir que esto es igual a A2 por B2 por C2 por D2. ¿Sale? Y tomando en consideración esta forma, nosotros simplemente, pues aquí es muy simple, lo arrastramos y me va a quedar esa combinación. Nos vamos a ir a la notación de yates, porque esa es la que vamos a tomar. Y de ahí vamos a ir tomando los valores que vamos a utilizar únicamente para el análisis. Entonces, la notación de yates. Estaríamos de acuerdo que para la notación de yates aquí, todos estos factores están en mínimo y el único que queda en máximo es este. Entonces este se va a llamar E. Luego vamos a tomar este de acá. Aquí todos están en mínimo. Pues solamente consideramos AA. Luego, aquí miren, nada más está B en máximo. Acá tendríamos la combinación, estos dos están en máximo y este está en máximo. Por lo tanto es la combinación ABE. Luego aquí tenemos en máximo solamente AC. Oh, error, aquí está. AC, entonces aquí ponemos C. Luego tenemos a A, a C y a E en máximo, entonces es ACE. Luego tenemos aquí a B, a C y a E. Esta es la combinación que tomamos. Luego tenemos a B, C. Seguimos, tenemos a D, nada más en máximo. Seguimos, tengo a D y a E. ¿Ok? Aquí déjenme abrirles voy a abrir un espacio. Y aquí le vamos a poner la fracción generadora, que es I igual a, más bien, E igual a B, C, D. ¿Sí? Porque con esa generamos a E. Luego tengo menos 1, aquí sería B de E. Perdón. B de E. Seguimos con A, B, D. Seguimos, es C, D, E. A, A, C, D. Seguimos, sería B, C, D. Y por último, la combinación A, B, C, D. ¿Sale? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esas de dónde las vamos a sacar? Bueno, pues nos vamos a nuestra tabla de datos, donde le pusimos como respuesta alcohol obtenido. Y vamos a ir buscando aquí en nuestra tabla cuáles son las combinaciones. Entonces, bueno, esta de aquí va a ser igual a E. Vamos y la ponemos. Luego, esta de aquí es igual a A. Vamos a nuestra tabla y le llamamos. ¿Sale?
Esta de aquí es igual a B. Buscamos B y lo ponemos. Luego ABE. Pues buscamos la ABE 24. Siguiente, la C. ACE. Luego BCE. Luego tendríamos a ABC. La combinación de ADE. Luego BDE. ABD. No la veo. ABD, acá está. CDE. ACD. BCD. Y la combinación ABCD. ¿Sale? Y con esto estamos corriendo únicamente la mitad del diseño factorial, pero podemos hacer las estimaciones por los efectos de alias. Ahora voy a obtener las demás, la fracción complementaria para que vean ustedes que es exactamente lo mismo. Solamente vamos a obtener todas las combinaciones que en el caso de nosotros no seleccionamos. Vamos a mover esto un poquito acá. Y observen, voy a tomar toda la tabla de información. Luego aquí vamos a abrir, porque al que vamos a estimar es al factor E, pero con la mitad restante. Como les digo, podemos tomar la que sea, pero se trata de pues, nada más trabajar con una mitad, no vayan a pretender trabajar con las dos. La única diferencia entre la fracción principal y la fracción complementaria es que esta dice que E sería igual a menos A, B, C, D. ¿Esto qué quiere decir? Pues que simplemente vamos a multiplicar por un menos 1 antes de multiplicar todos los valores.
sería L3, que no me permite. ¿Sale? Y con este valor de menos 1 generamos lo que nos falta. Noten ustedes que aquí, por ejemplo, no está el tratamiento menos 1, ¿sí? El primero que va, la primera fracción no está este, ¿sí? Pero aquí, si se dan cuenta, todos son negativos, entonces por aquí pues ya tengo al 1, ¿no? En la anotación de ella, es que cambiarlo a texto. En la anotación de yates, pues ya me sale el valor de 1 o la corrida inicial. ¿Esto por qué? Por lo que les comento, o sea, ya voy a obtener aquí lo que no pude obtener en esta tabla, la obtengo en esta. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tendría sería AE, BE, AB, aquí tendríamos CD, AC, sería BC, A, B, C, D, D, E, A, D, B, D, no creo que valor iba aquí, sería un 1. Entonces tendríamos A, B, D, aquí tendríamos a CD, sería A, CDE, B, C, D, E, y por último A, B, C, D. Y de la misma manera que lo hicimos anteriormente, hay que ir a buscar el dato y hay que hacer la corrida experimental. ¿Sale? Entonces, vean cómo este diseño factorial o puedo correr esta parte o puedo correr esta parte. Cualquiera de las dos me va a permitir hacer la estimación. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, con el efecto de alias que tenemos por acá, si yo tengo la fracción BCDE, vamos a buscarla, ¿dónde está BCDE? Aquí está, miren, BCDE. Entonces realmente este efecto es equivalente al efecto A. Entonces si yo calculo a este, realmente estoy calculando a este. Y así sucesivamente. Pero recuerden que estos en el modelo matemático no son significativos. ¿Ok? Y bueno, la lógica sería exactamente la misma, irnos a la tabla, buscar los datos y ya. Esto en el caso de que la información se tiene y simplemente se partió. También pudiera ser el caso en que yo planifico inicialmente un diseño factorial fraccionado porque no tengo suficiencia de información y pues básicamente
puedo partir de un diseño o puedo tener el diseño y partirlo en dos. Se pueden partir en potencias de dos. O sea, lo parto a la mitad, o lo parto a la cuarta parte, o a la octava parte, o a la 16ª parte, dependiendo del número de factores. Entonces, obviamente aquí ya podemos trabajar con un chorro de factores que utilizando la técnica de un diseño factorial completo, simple y sencillamente no nos sería posible. Vamos a terminar esta tablita. Vamos a poner esto para acá. BE, AB, CD, AC, BC, ABCD, DE, AB, BD, ABD, CD, ACDE, BCDE y por último ABCD. Aquí creo que hay un error. Sí, hay un error. ABCD. Entonces, este sí está bien, ¿eh? Aquí había un error. Y es aquí, porque aquí nada más es ABCE. Una disculpa. Vamos a buscar ABCE. Es este. ¿Sale? Y pues bueno, esta sería nuestra información. Esta es la forma en cómo hacer un diseño, cómo obtener nuestros datos y pues posteriormente vamos a comentar ya cuál es el tratamiento en nuestra plataforma en R Project, que realmente el paquete que estamos utilizando tiene la capacidad de analizar diseños factoriales fraccionados, de hacer las estimaciones pertinentes y todo. Entonces, el procedimiento no va a variar mucho de lo que ya habíamos comentado anteriormente, pero sí es necesario que conocieran cuál es la parte teórica de de este asunto de los diseños factoriales fraccionados. Pues bueno, compañeros, espero que esta información les sea de utilidad y enseguida continuamos con la parte de la programación en R y la obtención de resultados y lo más importante, la interpretación adecuada
de un diseño factorial fraccionado. Como siempre, quedo a sus órdenes y atento a cualquier duda o comentario. Saludos.